Así que Dios provee por medios naturales como el trabajo. Y eso es lo que hizo a través de Pedro. Jesús mandó a Pedro para que vaya al mar y eche el anzuelo, que trabaje para conseguir el dinero para pagar el impuesto. Pero fíjense en Mateo capítulo 17, versículo 27, que Dios también provee por medios sobrenaturales. Porque Jesús le dice que eche el anzuelo, versículo 27, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. O sea, Jesús estaba dándole instrucciones a Pedro de trabajar, pero también les estaba dando una promesa acerca de una provisión milagrosa de Dios. Cuando Pedro estaba trabajando para conseguir el dinero para pagar ese impuesto del templo, Dios iba a hacer un milagro en una manera que, en la manera que Pedro iba a obtener ese dinero. Jesús no le dijo a Pedro que venda el pez para conseguir dinero para pagar el impuesto. 2 dracmas, el monto de este impuesto del templo, era el equivalente a 2 días de salario, 2 días de trabajo. Con vender un pez no le iba a alcanzar. Pedro tendría que vender muchísimos peces más para alcanzar ese monto. Normalmente Dios provee de una manera natural, pero muchas veces nos sorprende proveyendo a través de un milagro, y eso es lo que hizo para Pedro. Encontró una moneda con la cual pagar el impuesto para Jesús y también para sí mismo. Fue un milagro que justo el primer pez que Pedro saque del agua con el anzuelo tenga en su boca una moneda, y que esa moneda era la cantidad justa para el impuesto del templo para Jesús y para él. No sabemos cómo llegó esa moneda allí. Dios no nos dice en la Biblia. Quizás Dios creó la moneda en la boca del pez. Él podía haberlo hecho. Pero yo tiendo a creer que en algún momento anterior a alguien se le cayó una moneda al agua, este estatero, esta moneda que equivalía a 4 dracmas. Que a alguien se le cayó la moneda al mar y vino el pez y se tragó la moneda, y Dios hizo que este pez nade todo hasta donde estaba Pedro pescando, y que muerda el anzuelo y que Pedro lo saque. De cualquier forma que uno lo mire, esto era un milagro. Una obra sobrenatural de Dios a favor de su Hijo para proveer de sus necesidades temporales. Hay 2 clases de instrumentos que Dios usa para proveer de forma sobrenatural. Dios usa su creación para proveer, y es lo que hizo aquí, ¿no? Dios utilizó a este pez para proveer sobrenaturalmente para Pedro. Jesús le dijo, el primer pez que saques, encontrarás una moneda, ¿no? El Salmo 8:8 nos dice, nos enseña que las aves de los cielos y los peces del mar están bajo la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a los cuervos para que alimenten a Elías cuando él estaba escondido en el arroyo de Kerit? Dios estaba mandando a su creación. Y ahora Dios utiliza un pez para que le traiga la moneda a Pedro para pagar este impuesto. Así que Dios utiliza su creación para proveer de una manera milagrosa, ¿no? Pero Dios también usa su nueva creación para proveer. Ese es el segundo instrumento. No solamente su creación original, quizás estas aves y estos peces, pero también su nueva creación. Jesús le dijo, dáselo por mí y por ti. ¿A quién le pertenecía esta moneda? Jesús es el que le estaba dando las instrucciones. Esta era una moneda de Dios. Esta es una moneda que estaba bajo el poder y la autoridad de Cristo. Sin embargo, Jesús le dice, mira, esa moneda que vos saques, pagalo por mí y por ti. Jesús estaba compartiendo con Pedro de sus recursos. Otra de las maneras en que Dios también provee por medios sobrenaturales es a través de corazones dadivosos de sus hijos. Así como Jesús
tenía un corazón dadivoso para compartir con Pedro, para no solamente pagar su propio impuesto al templo, sino también compartir con Pedro para que él pague. ¿Se acuerdan? Pedro no tenía para pagar. Pedro todavía no había pagado el impuesto. Y Jesús lo compartió. Jesús es dadivoso y provee por el impuesto de Pedro también. Y la moneda que Jesús mandó a Pedro que buscara no era solo para pagar el impuesto para Jesús, sino para Pedro también. Y Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y una de las cosas nuevas que experimenta el creyente es un nuevo amor. La Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en Romanos 5:5. Así que Dios derramó su amor en el corazón de sus hijos, aquellos que confiaron en Jesús como su Salvador personal. Y esto es un milagro junto al nuevo nacimiento. Ese amor que Dios nos da, ese amor que Dios derrama en nuestros corazones, es un milagro junto al nuevo nacimiento. Es de Dios, no es obra humana, ese amor es sobrenatural. Pero ¿qué debemos hacer con ese amor sobrenatural que tenemos nosotros los creyentes? Me gustaría que busquemos en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Nos dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué debemos hacer entonces con el amor sobrenatural que tenemos nosotros los creyentes? Tenemos que mostrarlo a los demás, no solo con nuestras palabras, no solo diciendo te quiero, te amo, hermano, sino con nuestros hechos. El que ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, no cerrará su corazón ante la necesidad verdadera de sus hermanos, sino si tiene bienes materiales para compartirle, lo va a hacer. Hermanos, una de las evidencias de haber nacido de nuevo es el amor genuino hacia los hermanos. El que no tiene esta clase de amor, el que no tiene interés a tener comunión con los hermanos, el que no hace sacrificios personales para el bienestar espiritual de sus hermanos, el que cierra su corazón ante las necesidades de sus hermanos, no ha experimentado el nuevo nacimiento, ni el amor de Dios derramado en su corazón. Fíjense en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ese nuevo nacimiento, una nueva vida, dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es una marca de un verdadero cristiano, amar a los hermanos. Si no amas a los hermanos con el amor de Dios, no eres un verdadero cristiano. No tienes la marca o una evidencia de un verdadero nacido de nuevo, nacido de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Te pregunto, ¿cómo estás expresando tu amor hacia los hermanos? ¿Los amas verdaderamente? Si a través de un autoexamen te has dado cuenta de que no has nacido de nuevo, hoy puedes buscar la salvación en Dios. Debes reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y estar dispuestos de abandonar tu propio camino y poner tu fe y tu confianza en Jesús. Él es el único que vivió una vida santa y perfecta, sin pecado. Él es el único que murió en la cruz pagando la pena
que tú merecías por tu pecado. Él es el único que resucitó de la tumba para poder declararte justo ante Dios y perdonar tus pecados y hacerte una nueva criatura. Ven a Él en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, guía nuestras vidas para que ese amor derramado en nuestros corazones lo podamos expresar genuinamente y prácticamente a los demás. Permite que dejemos de lado aquellas libertades y aquellos derechos que están estorbando el que alcancemos almas o que están siendo de tropiezo a la edificación y a la bendición de nuestros hermanos. Y pedimos, Padre, si hay alguna alma en esta noche que no te conoce, no ha nacido de nuevo, que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesús. Esto todo lo dejamos en tus manos. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.